El sol de la mañana se colaba por el ventanal de mi departamento en la colonia Polanco, dibujando rectángulos de luz sobre el piso de madera. Era mi ritual de los sábados, una taza de café de grano de Veracruz, el silencio roto únicamente por el murmullo lejano del tráfico de la Ciudad de México, y la pequeña tarea de organizar la correspondencia de la semana. Facturas, estados de cuenta, publicidad de tiendas departamentales, lo de siempre. Pero ese día, entre un catálogo de muebles y una invitación a una galería de arte, había algo más. Un sobre grueso, de un elegante color crema, sin remitente, solo el logo grabado en relieve en la solapa, una H y una E entrelazadas con una caligrafía exquisita. Hacienda La Escondida. Lo reconocí al instante. Era el lugar de moda para las bodas de la élite de la ciudad, un paraíso de jardines impecables y arquitectura colonial restaurada a las afueras de Cuernavaca. Un lugar cuyo alquiler por un solo fin de semana costaba más de lo que yo había ganado en mi primer año como arquitecta. Fruncí el ceño. Yo no tenía nada que ver con un sitio así. Quizás era un error, publicidad dirigida a la dirección equivocada. Con una curiosidad perezosa, deslicé mi abrecartas por el borde y saqué el contenido. No era un folleto. Eran varias hojas de papel membretado, unidas por un clip dorado. Un contrato. Mi taza de café se detuvo a medio camino hacia mis labios mientras mis ojos recorrían las primeras líneas. Contrato de prestación de servicios para evento social. Fecha del evento, 24 de noviembre. Cliente, Ricardo Reyes. Mi hermano. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ricardo se casaba en La Escondida? ¿Cómo demonios podía permitírselo? Seguí leyendo, mi pulso acelerándose con cada cláusula. Catering para 300 invitados, barra libre premium, arreglos florales con orquídeas importadas, un espectáculo de fuegos artificiales. La lista era un monumento al exceso, un sueño febril de opulencia que no encajaba en absoluto con la realidad financiera de mi hermano, un hombre que a sus 35 años aún vivía de proyectos que nunca se materializaban y de la generosidad de nuestros padres. Y entonces, llegué a la última página. A la sección de finanzas. Mis ojos se clavaron en la cifra. 1.500.000 pesos. 1.500.000 pesos MXN. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones en un silbido. Era una locura. Una absoluta y demencial locura. Pero lo peor no era el número. Lo peor estaba justo debajo. En la línea que decía, nombre del responsable financiero y aval, estaba mi nombre completo, Amalia Reyes. Y junto a él, una firma. Una firma que pretendía ser la mía. El mundo se inclinó. La taza se me resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el suelo, el café oscuro salpicando mis pies descalzos como una mancha de tinta venenosa. No sentí el calor. No sentí nada más que un frío glacial que se extendía desde mi estómago hacia cada rincón de mi cuerpo. La firma era torpe, los trazos demasiado redondeados, la inclinación un poco forzada. Pero reconocería esa caligrafía en cualquier parte. Eran los bucles exagerados, la forma de hacer la E mayúscula. Era la letra de mi madre. Mi madre había falsificado mi firma en un contrato que me comprometía a pagar 1,5 millones de pesos por la boda de fantasía de mi hermano. Me dejé caer en la silla, el papel temblando en mi mano. No podía ser real. Tenía que ser una pesadilla, una broma de muy mal gusto. Pero el peso del papel en mis manos, la nitidez de la tinta, eran innegablemente reales. Esto no era un malentendido. Esto era una traición de proporciones épicas. Una que había sido planeada, calculada y ejecutada a mis espaldas. El murmullo de la ciudad se desvaneció, reemplazado por un zumbido ensordecedor en mis oídos. En ese momento, en la quietud de mi departamento bañado por el sol, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. Y no era la taza de café. El shock inicial, esa ola de incredulidad helada, comenzó a retroceder, dejando en su lugar algo mucho más duro y afilado, una rabia fría y lúcida. Durante años, me había tragado mi frustración, había cedido por mantener la paz,
me había convencido de que sus peticiones eran simplemente la forma en que mi familia demostraba su amor disfuncional. Pero esto era diferente. Esto no era un favor, no era un préstamo. Esto era un asalto. En lugar de llorar o gritar al vacío, caminé con una calma antinatural hacia mi estudio. Encendí mi laptop, el suave zumbido del ventilador llenando el silencio. Abrí una nueva hoja de cálculo. En la celda 1, tecleé un título: Préstamos familiares no reembolsados. Y entonces, comencé a excavar en mi memoria, desenterrando los fantasmas financieros que había intentado olvidar. Cada línea en la hoja de cálculo era una cicatriz. Fecha: junio de 2013. Descripción: préstamo para reparación del Mustang de Ricardo. Cantidad: 50,000 pesos. Recordé perfectamente ese verano. Acababa de recibir mi primer bono como arquitecta junior. Estaba ahorrando para dar el enganche de un pequeño auto para mí. Ricardo había chocado su preciado Mustang clásico, el que mi padre le había regalado, en una carrera ilegal. Mi madre me llamó llorando. Tu hermano está destrozado, Amalia. Es su único tesoro. Tú eres la única que puede ayudarlo. Te lo pagará en cuanto su nuevo negocio despegue. El negocio nunca despegó. El dinero nunca regresó. Tecleé el número en la celda. Fecha: diciembre de 2016. Descripción: inversión en oportunidad de negocio de Ricardo, importación de drones. Cantidad: 120,000 pesos. Esa vez fue mi padre. Me sentó en la sala de su casa, con un tono solemne. Hija, tu hermano ha encontrado una oportunidad de oro. Necesita un pequeño capital inicial. Con tu visión para los negocios, deberías apoyarlo. Es una inversión segura. La familia invierte en la familia. Me mostró un plan de negocios que parecía escrito en una servilleta. Cedí ante la presión, ante la mirada de expectación de mi padre. Los drones nunca llegaron. El dinero se evaporó en lo que Ricardo llamó problemas con la aduana. Fecha: marzo de 2019. Descripción: pago de tarjeta de crédito de mamá, emergencia. Cantidad: 35,000 pesos. Mi madre me había llamado, con la voz entrecortada por el pánico. Se me olvidó pagar la tarjeta, mi amor. Me van a cobrar unos intereses altísimos, ¿podrías cubrirla este mes? Te lo juro que te lo devuelvo en la quincena. Días después, vi una foto en Facebook de ella y Ricardo comiendo en un restaurante de lujo en San Miguel de Allende. La emergencia había sido un fin de semana de compras. Seguí tecleando. El viaje a la playa de Ricardo con sus amigos que pagué con mi tarjeta, para que se despejara. El depósito del departamento que casi no le devuelven y que tuve que cubrir. Las innumerables cenas, regalos y pequeños favores, que nunca se consideraron deudas, sino mi obligación, como la hija y hermana exitosa. La hoja de cálculo se llenaba, una letanía digital de abuso financiero disfrazado de afecto familiar. Cada número era un recordatorio de una conversación manipuladora, de una promesa rota, de mi propia debilidad al decir sí, cuando todo mi ser gritaba no. Había construido mi carrera ladrillo a ladrillo, con noches sin dormir, con sacrificios personales, con una disciplina de hierro. Había construido mi independencia financiera como una fortaleza para protegerme del caos que siempre había sido mi familia. Y ellos, sistemáticamente, habían encontrado la manera de abrir brechas en mis muros, llevándose partes de mi fortaleza piedra por piedra. Cuando finalmente me detuve, exhausta, miré la celda en la parte inferior de la columna, la que sumaba todo automáticamente. El número brillaba en la pantalla, burlándose de mí. 487,500 pesos. Casi $500,000. $500,000 que se habían ido para siempre, absorbidos por el agujero negro de la irresponsabilidad de mi hermano y la complicidad de mis padres. Y ahora, sobre esa montaña de deudas invisibles, querían apilar 1,5 millones más. Cerré la laptop con un golpe seco. La rabia fría se había solidificado en algo más, una resolución de acero. Ya no era su hija, ni su hermana.
A sus ojos, yo era un recurso. Un activo. Un plan de pensiones sin fondo. Y un recurso, cuando es explotado hasta el límite, tiene dos opciones: agotarse o rebelarse. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba lista para rebelarme. Con el contrato falso en una mano y el celular en la otra, respiré hondo y marqué el número de la hacienda La Escondida. Necesitaba confirmar la profundidad del engaño. Necesitaba escucharlo de ellos. Hacienda La Escondida, buenos días, le atiende Sofía, dijo una voz alegre y profesional. Buenos días, Sofía. Habla Amalia Reyes, dije, mi propia voz sonando extrañamente calmada. Llamo para confirmar un detalle sobre la boda de mi hermano, Ricardo Reyes. Hubo un tecleo rápido del otro lado de la línea. Ah, sí. Señorita Reyes, qué gusto saludarla. Permítame decirle que todos aquí estamos increíblemente conmovidos por su generosidad. Su hermano nos ha contado todo. Es un regalo de bodas verdaderamente espectacular. No todos los días vemos un gesto de amor familiar tan grande. Ahí estaba. La narrativa oficial. La mentira que habían tejido y vendido. Yo no era una víctima de fraude, era la hermana magnánima, la santa patrona de la boda del año. La bilis me subió por la garganta. Gracias, logré decir, la palabra sintiéndose como ceniza en mi boca. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Agradezco su tiempo. Colgué antes de que la náusea me venciera. No habían pasado ni 5 minutos cuando mi celular vibró. En la pantalla brillaba el nombre, mamá. Contesté, poniendo el teléfono en altavoz mientras me servía un vaso de agua con manos temblorosas. Amalia, mi vida, qué bueno que te encuentro, canturreó mi madre, con ese tono meloso que siempre usaba cuando quería algo. Oye, mi amor, fíjate que llamó Marisa, la organizadora de bodas. Dice que necesita que apruebes el paquete de flores exóticas. El que eligió Ricardo es divino, con unas orquídeas traídas de Tailandia. Pero necesita tú, ok, para hacer el pedido. No seas malita, apruébalo ya para que no nos ganen las flores. Me apoyé en la barra de la cocina, el vaso de agua helada contra mi frente. La audacia. La pura y descarada audacia. Mamá, dije, mi voz plana, sin emoción. Yo nunca estuve de acuerdo en pagar nada. Ni las flores, ni el lugar, ni nada. Se hizo un silencio del otro lado. Luego, un suspiro largo y teatral, una obra maestra de la manipulación emocional que había perfeccionado durante décadas. Ay, Amalia. No empieces con tus cosas. Sabes perfectamente que Ricardo se merece lo mejor. Ha tenido una vida difícil. Una vida difícil, repetí, incrédula. Mamá, Ricardo tiene 35 años y nunca ha mantenido un trabajo por más de 6 meses. Yo he pagado sus deudas desde que tengo memoria. No seas exagerada, espetó, el tono dulce evaporándose para revelar el acero debajo. Eso no es verdad. Y además, es tu obligación. La familia se apoya. Así te criamos tu padre y yo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, de la educación que te dimos, ¿así nos pagas, siendo egoísta con tu propio hermano en el día más importante de su vida? La educación que me dieron la pagué yo con un crédito estudiantil que sigo pagando hasta el día de hoy, repliqué, la calma empezando a resquebrajarse. Detalles, detalles, dijo con impaciencia. El punto es que no puedes hacernos esto. La familia Morales, los padres de Sofía, están encantados con tu generosidad. ¿Qué quieres? ¿Que quedemos como unos mentirosos? ¿Que piensen que somos unos muertos de hambre? Tu padre estaría devastado. Y entonces, lanzó el golpe final. La palabra que había estado esperando. De verdad, Amalia, a veces no entiendo en qué momento te volviste tan malagradecida. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, vibrando con veneno. Malagradecida. Yo. La que había sacrificado vacaciones, ahorros y mi propia paz mental por ellos. La que había sido su red de seguridad financiera durante más de una década.
En ese instante, algo hizo clic. La última hebra de duda, la última pizca de culpa que intentaban inyectarme, se desvaneció. Ya no había nada que discutir. Voy a pensarlo, mamá, dije con una voz que no reconocí, una voz fría y distante. Te llamo luego. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. No iba a pensarlo. Ya había tomado una decisión. No iba a ser su cajero automático nunca más. Iba a cerrar la cuenta. Para siempre. Mi primer movimiento fue práctico, no emocional. Entré a mi portal bancario y solicité un reporte de mi buró de crédito. Tal como lo sospechaba, ahí estaba, una consulta reciente hecha por Servicios para Eventos La Escondida SADCB. No solo habían falsificado mi firma, sino que habían usado mi información personal para iniciar el proceso de crédito con el lugar. La violación era total. Guardé una captura de pantalla del reporte. Cada pieza de evidencia era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi futuro y mi pasado. El lunes en la oficina, el universo pareció conspirar a mi favor. Beatriz, mi jefa y directora del despacho, me llamó a su oficina al final del día. Era una mujer brillante, de unos 50 años, con una percepción aguda que a veces me intimidaba. Amalia, siéntate, dijo, señalando la silla frente a su escritorio de cristal. Quiero hablarte de algo. Como sabes, estamos abriendo la nueva división de proyectos hoteleros en el sureste. El primer gran proyecto es un resort boutique en Mérida, y necesitamos un director de proyecto de confianza, alguien con tu talento y tu dedicación. Mi corazón empezó a latir más rápido. La posición implica mudarse a Mérida, por supuesto, continuó, observándome fijamente. El salario es un 30% más alto que el actual, y la empresa cubre todos los gastos de reubicación. Sé que es una decisión importante, pero honestamente, Amalia, no se me ocurre nadie mejor para este reto. Además, añadió, su tono suavizándose un poco, últimamente te he notado, tensa. Quizás un cambio de aires te vendría bien. Era más que un cambio de aires. Era una ruta de escape. Un salvavidas lanzado en el momento exacto en que me estaba ahogando. La oportunidad era tan perfecta, tan increíblemente oportuna, que sentí un nudo en la garganta. Beatriz, estoy muy interesada, dije, mi voz un poco ronca. Muchísimo, ¿cuándo necesitarías una respuesta? Piénsalo esta semana, dijo con una sonrisa. Pero el puesto es tuyo si lo quieres. Salí de su oficina sintiendo que flotaba. Por primera vez en días, una genuina chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Esa misma noche, llamé a David, mi mejor amigo desde la universidad. David era abogado, un tipo brillante y pragmático cuya lealtad era una de las pocas constantes en mi vida. David, necesito verte. Es urgente, le dije por teléfono. Nos vimos en un café discreto en la Condesa. Le conté todo. Le mostré la foto del contrato, las capturas de pantalla del buró de crédito, le relaté la conversación con mi madre. Su rostro pasó de la sorpresa a la indignación, finalmente, a una furia helada que reflejaba la mía. No manches, Amalia. Esto no es un problema familiar, dijo, su voz baja pero intensa. Esto es fraude. Falsificación de documentos. Robo de identidad. Es un delito, ¿entiendes? Podrías demandarlos y ganarías sin problemas. No quiero demandarlos, David, suspiré, frotándome las sienes. Son mi familia, por más tóxicos que sean. No quiero meter a mis propios padres a la cárcel. Solo quiero salir. Quiero que esto se detenga. Entonces tienes que ser radical, dijo, inclinándose sobre la mesa. No puedes negociar con ellos. No puedes ceder ni un milímetro. Tienes que desaparecer de la ecuación. Fue entonces cuando le conté sobre la oferta de trabajo en Mérida. Los ojos de David se iluminaron. Es perfecto, dijo casi en un susurro. Es tu salida. Escúchame bien, esto es lo que vamos a hacer. Y durante la siguiente hora, mi amigo, el abogado, trazó un plan de batalla.
un plan meticuloso, legalmente sólido y absolutamente despiadado. Paso 1. Acepta el trabajo. Inmediatamente. Paso 2. No les digas nada. A nadie de tu familia. Sigue actuando normal. Vago, pero normal. Paso 3. Empieza a empacar en secreto. Contrata una mudanza, pero para un día y hora muy específicos. Paso 4. Documenta todo. Graba las llamadas. Guarda cada mensaje de texto y correo electrónico donde te presionen para pagar. Paso 5. El día de la mudanza, justo antes de irte, enviarás un correo electrónico certificado a la Hacienda y a todos los proveedores, con copia a mí, notificándoles formalmente que el contrato es fraudulento, que tu firma fue falsificada y que no asumirás ninguna responsabilidad financiera. Adjuntarás la evidencia. Paso 6. Cancela tus tarjetas de crédito, congela tus cuentas bancarias temporalmente y transfiere tu dinero a una cuenta nueva en un banco diferente. Paso 7. Súbete a tu coche, conduce a tu nueva vida y no mires atrás. Bloquéalos a todos. Escuché el plan, cada paso resonando con una lógica brutal y liberadora. Era aterrador. Era extremo. Y era exactamente lo que necesitaba hacer. ¿Estás conmigo?, preguntó David, su mirada fija en la mía. Asentí, una lenta y deliberada inclinación de cabeza. Estoy contigo. La arquitecta en mí apreció la belleza del plan. Era una demolición controlada. Y yo estaba a punto de presionar el detonador. El siguiente domingo, la cena en casa de mis padres se sintió como caminar en un campo minado. El aire estaba cargado de una expectación festiva que me revolvía el estómago. La boda era el único tema de conversación. Mi tía Lourdes no dejaba de hablar de lo espectacular que sería. Ricardo, pavoneándose como el rey de la fiesta, describía con lujo de detalle su luna de miel de 3 semanas por Italia, un viaje que, por supuesto, yo también estaba financiando sin saberlo. Yo jugué mi papel a la perfección. Me convertí en la actriz principal de mi propia farsa. Sonreí cuando debía sonreír, asentí cuando debía asentir, y ofrecí respuestas vagas y no comprometedoras cada vez que alguien me preguntaba directamente sobre los preparativos. Amalia, ¿ya decidiste si vas a aprobar el grupo de música en vivo que quiere Ricardo?, preguntó mi padre, sirviéndose una copa de vino. Lo estoy revisando, papá. Hay que ver bien los contratos, respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Mientras ellos hablaban, mi celular, discretamente colocado sobre mi regazo debajo de la mesa, estaba grabando cada palabra. Cada presunción, cada comentario casual sobre la generosidad de Amalia, cada broma sobre cómo yo era el banco de la familia. Era una sinfonía de su propia delincuencia, y yo estaba capturando cada nota para la posteridad. El momento más difícil de la noche llegó cuando Sofía, la prometida de Ricardo, se sentó a mi lado. Era una chica dulce, genuinamente emocionada por su boda, y completamente ajena al pantano de engaños en el que estaba a punto de casarse. Amalia, de verdad, no tengo palabras para agradecerte, me dijo, sus ojos brillando de sinceridad. Siempre soñé con una boda así, pero sabía que nunca podríamos pagarla. Lo que estás haciendo por nosotros, es el regalo más increíble que nadie me ha dado jamás. Sentí una punzada de algo parecido a la culpa. Ella era inocente en todo esto. Pero luego miré al otro lado de la mesa. Vi a Ricardo, que ni siquiera estaba prestando atención a su futura esposa, absorto en su teléfono, probablemente buscando relojes caros que no podía pagar. Vi a mi madre, lanzándome una mirada de advertencia, como si temiera que yo pudiera decirle la verdad a Sofía. Y la culpa se disolvió, reemplazada por la certeza de que la única persona a la que le debía lealtad en esa habitación era a mí misma. Le sonreí a Sofía, una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. Haría cualquier cosa por ver feliz a mi hermano, Sofía. Disfrútalo mucho. Más tarde esa noche, mi madre me acorraló en la cocina mientras yo ayudaba a lavar los platos. Te he notado muy callada, Amalia, dijo, secando una copa con demasiada fuerza. Espero que no estés pensando en hacer alguna tontería. Ya todo está en marcha.
sería una vergüenza terrible para todos si te echaras para atrás ahora. No te preocupes, mamá, le dije, mirándola directamente a los ojos. No voy a hacer ninguna tontería. Voy a hacer exactamente lo que se tiene que hacer. Por la expresión de alivio en su rostro, supe que había interpretado mis palabras como una promesa de sumisión. No podía estar más equivocada. Era una promesa, sí. Pero era una promesa de guerra. La semana siguiente pasó en una neblina de actividad secreta. De día, era la arquitecta modelo en la oficina, finalizando proyectos y delegando responsabilidades para mi inminente traslado. De noche, mi departamento se convertía en un centro de operaciones. Empaqué mi vida en cajas, etiquetando cada una con un código que solo yo entendía. Vendí en línea los muebles que no quería llevarme. Escaneé documentos importantes y los subí a la nube. Cada acción era deliberada, precisa, como si estuviera diseñando la estructura de mi propia libertad. El jueves por la mañana, recibí el mensaje que estaba esperando. Era una foto de mi madre, mi padre, Ricardo y Sofía, todos sonriendo ampliamente en una pastelería de lujo. El texto de mi madre decía, probando el pastel de bodas, el de chocolate belga es una delicia, ojalá estuvieras aquí, mi vida. Te guardamos un trozo. Besos. Esa era mi señal. Según el itinerario que Ricardo había compartido con orgullo en el chat familiar, después de la degustación del pastel tenían una cita con el sastre y luego una comida con los padres de Sofía. Tenía una ventana de al menos 4 horas. Marqué el número de la compañía de mudanzas que había contratado bajo el pretexto de trasladar algunos muebles a una bodega. Estoy lista, dije. Pueden venir ahora. 10 minutos después, un camión sin logo se estacionó discretamente en la calle de atrás. 2 hombres eficientes y silenciosos subieron por el elevador de servicio. El plan entró en su fase final. Mientras ellos cargaban las cajas y envolvían mis pocos muebles restantes en mantas protectoras, yo me senté en el suelo de mi sala casi vacía, con mi laptop sobre las rodillas. Era el momento. Abrí el borrador del correo electrónico que David y yo habíamos redactado y perfeccionado. El asunto era claro y contundente: notificación urgente, contrato fraudulento y uso no autorizado de identidad financiera. En el cuerpo del correo, explicaba de manera concisa y factual que yo, Amalia Reyes, no había firmado dicho contrato, que mi firma había sido falsificada y que no asumiría ninguna responsabilidad por los costos del evento. Adjunté el contrato, el reporte del buró de crédito, y una transcripción de la conversación grabada en la cena del domingo. Lo envié a la administración de la hacienda, a la organizadora de bodas, al servicio de catering y a la florería, con copia visible a la dirección de correo electrónico de David como mi representante legal. Le di a enviar. Un clic que se sintió como una explosión silenciosa. Acto seguido, abrí mis aplicaciones bancarias. Cancelé mis 3 tarjetas de crédito, reportándolas como comprometidas. Inicié la transferencia de la totalidad de mis ahorros y fondos de inversión a la nueva cuenta que había abierto la semana anterior en un banco completamente diferente. En menos de 5 minutos, mi vida financiera, tal como mi familia la conocía, dejó de existir. Los hombres de la mudanza bajaron la última caja. El departamento quedó extrañamente silencioso, el eco de mis pasos resonando en las paredes desnudas. Hice una última caminata por el lugar que había sido mi santuario. Sobre la barra de la cocina, dejé 2 cosas: las llaves del departamento y el sobre original, el de color crema, de la hacienda La Escondida. No necesitaba dejar una nota. El sobre lo decía todo. Cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. Mientras el elevador descendía, sentí un vértigo que no era de miedo, sino de una ligereza abrumadora. Estaba hecho. La demolición había sido un éxito. La carretera a Querétaro se extendía frente a mí como una cinta gris de promesas. Había decidido conducir hasta Mérida en etapas, darme tiempo para procesar, para respirar. Las primeras 2 horas de viaje fueron de un silencio casi sagrado. Apagué el radio, puse mi celular en modo avión y simplemente conduje, sintiendo como cada kilómetro me alejaba un poco más de la persona que había sido.
En una parada para cargar gasolina a las afueras de San Juan del Río, decidí que era momento de enfrentar la música. Quité el modo avión. Fue como abrir las compuertas de una presa. El teléfono cobró vida con una furia apocalíptica. Notificaciones de llamadas perdidas, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, mensajes de voz. Una avalancha de pánico y rabia digital. Me senté en el coche, con el motor apagado, y empecé a revisar el campo de batalla. 27 llamadas perdidas, 15 de mi madre, 8 de Ricardo, 4 de mi padre. Mensajes de texto, extractos. Mamá Amalia, ¿dónde estás? ¿La de la hacienda está llamando como loca? ¿Dice que cancelaste todo? Debe ser un error. Llámame urgente. Mamá, contesta el teléfono. Andrea Reyes. No estoy jugando. Ricardo, ¿qué mierda hiciste? Ricardo, me está llamando el papá de Sofía, está furioso. Arruinaste todo. Contesta. Papá, tu madre está histérica. No sé qué broma sea esta, pero no es graciosa. Tienes una responsabilidad con esta familia. Vuelve a casa ahora mismo. Decidí escuchar los mensajes de voz. Puse el altavoz, como si necesitara que el sonido llenara el pequeño espacio del coche, para hacerlo más real. Mensaje de voz 1. Mamá, voz temblorosa de ira. Andrea, no sé qué demonios crees que estás haciendo, pero has humillado a esta familia de una forma que jamás te perdonaré, jamás. La organizadora de bodas nos acaba de llamar, llorando. Diciendo que la acusaste de fraude. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Nos vas a oír, te juro que nos vas a oír. Mensaje de voz 2, Ricardo, gritando, casi ininteligible, eres una pinche víbora traicionera, egoísta, siempre has estado celosa de mí, siempre, arruinaste el día más importante de mi vida, te odio, ojalá nunca hubieras nacido. Mensaje de voz 3, papá, tono bajo y amenazante, escúchame muy bien, Amalia. Has cruzado una línea. Has deshonrado el apellido Reyes. Esto no se va a quedar así. Hay consecuencias para este tipo de comportamiento. Y créeme, las vas a enfrentar. No puedes esconderte para siempre. Escuché cada mensaje, cada insulto, cada amenaza. Y en lugar del miedo o la culpa que ellos esperaban provocar, sentí nada. Un vacío tranquilo. La confirmación absoluta de que había hecho lo correcto. Eran las voces de mis carceleros, furiosos porque el prisionero había encontrado la llave de su celda y se había atrevido a usarla. Guardé cada mensaje de voz como evidencia, por si acaso. Luego, con una calma que me sorprendió, abrí mi lista de contactos. Mamá. Bloquear. Papá. Bloquear. Ricardo. Bloquear. Tía Lourdes. Bloquear. Uno por uno, fui borrando los hilos que me ataban a esa vida. Mi teléfono vibró una última vez. Era un mensaje de David. Acabo de recibir una llamada muy interesante del abogado de la familia Morales. Parece que la boda se ha pospuesto indefinidamente. Felicidades por tu libertad, Amalia. Te la ganaste a pulso. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Arranqué el motor del coche y me incorporé de nuevo a la carretera. El sol de la tarde empezaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Puse la música, subí el volumen y pisé el acelerador. Mientras conducía hacia el horizonte, hacia mi nuevo comienzo en Mérida, una pregunta flotaba en mi mente, una pregunta que no necesitaba respuesta inmediata, sino una vida entera para explorarla. Ellos decían que, la familia se apoya, pero solo cuando el apoyo fluía en una dirección. Al cortar el flujo, me convertí en la malagradecida, que decían, o finalmente me apoyé a mí misma. Por primera vez, no me importaba la respuesta. Solo me importaba el camino que tenía por delante. Y era todo mío.